Rápidamente hasta Ale Pereira desde el Palacio de Justicia. Contigo, Ale, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Un saludo para el señor Carlos también y para todos los televidentes. Y tenemos que seguir hablando sobre el secuestro y posterior desenlace fatal de Cecilia Cubas. Hoy se realizó el primer juicio oral contra Óscar Luis Benítez, alias Ramón, alias Maleí. Este hombre está siendo acusado por los hechos punibles de secuestro y homicidio doloso. Es una persona que ya desde el Ministerio Público confirman que tuvo participación directa con el secuestro. También estuvo a cargo del alquiler de la casa, inclusive del cobro que posteriormente se realizó, el pago que realizaba la familia, en este caso por la liberación de Cecilia. Es una persona bastante fundamental en todo lo que es este grupo criminal. Y ya me quiero acercar al fiscal Ortúzar para que nos hagas un resumen, fiscal, acerca de lo que fue este primer día de juicio oral. Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente iniciamos el juicio el día de hoy. Nos tomó toda la jornada, una declaración pericial de un perito informático del Ministerio Público que nos habló sobre pericias que hizo en esa área en determinación de correos electrónicos que, estuvieron operando en el secuestro. En este caso, un correo electrónico perteneciente a Osmar Martínez, el otro correo electrónico perteneciente a Rodrigo Granda Escobar, que es miembro muy conocido y destacado hasta hoy día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También hizo una pericia en relación a dispositivos informáticos como computadoras, donde se extrajo una serie de información. También en referencia a la computadora en la cual operaba desde la casa en donde estuvo cautiva, y finalmente se la encontró fallecida a Cecilia Cubas. Esa computadora se encontró en otra vivienda. Y bueno, básicamente esas cuestiones así de carácter técnico exclusivamente fue el día de hoy, ¿verdad? Hablamos de que esta persona, como ya lo estábamos mencionando, fiscal, tuvo una participación fundamental en todo lo que es esto, es un pilar fundamental de este grupo. Sí, él era una figura jerárquica superior, de un nivel, de la cúspide de lo que significó el secuestro de Cecilia Cubas, desde el seguimiento que le hace a la víctima, desde días anteriores o previos a la privación de libertad propiamente dicha. En la privación de libertad, también en el cobro del rescate tuvo participación activa, ¿verdad? Eso ocurrió el 12 de noviembre del año 2004. Y finalmente, obviamente, el dominio que tenía él de toda la actividad que desarrollaban los grupos que operaron en este secuestro, que desemboca finalmente en la muerte de la víctima, ¿no? Entre las evidencias que presentó hoy la licenciada Rosa Flor Ramírez, hablamos de conversaciones que mantenían en el grupo fiscal, también anterior al secuestro y evidentemente posterior a todo lo que pasó. Sí, el juicio obviamente lo que pretende es probar, uno, la existencia del hecho, y otra, la participación en esos hechos del acusado, ¿no? Óscar Luis Benítez. En cuanto a la probanza, la existencia del hecho, hay una serie innumerable de pruebas que quizás en un principio no se tenga a la vista una conexión, pero haciendo, un enlace de esas pruebas, hacen al todo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es quizás un juicio de esta característica, tiene un material abundante de prueba que nos demoraría semanas o meses quizás la producción de la misma hasta llegar a una conclusión, una sentencia. Habrá días más tediosos, otros días menos tediosos, y donde se va a tener que enfrentar esos días y continuarla, ¿verdad? Sí, un punto muy importante lo que mencionas también, fiscal, porque el abogado Valenzuela mencionaba en reiteradas ocasiones que el nombre, en este caso, de su acusado no se registraba o no se veía en estas imágenes que nos presentaba la licenciada, y decía que no había pruebas que lo incriminen directamente, pero eso tampoco, podemos asegurar de que él no tuvo participación en eso.
No, no, obviamente. Esto es un universo probatorio, ¿verdad? Que hay que exponer, ¿verdad? Y esto recién iniciamos hoy, ¿verdad? Estamos a hora de iniciar un juicio que nos va a tomar una cantidad de tiempo considerable a todos y donde finalmente va a desembocar en una resolución. Por un día no se puede juzgar un juicio tan largo como este, ¿verdad? En cuanto a tu anterior pregunta de los correos electrónicos que se intercambiaban, ¿verdad? Obviamente salió nuevamente la denominación que el grupo le daba a la víctima en cuanto a que le despersonalizó, digamos. Ella pasó de ser Cecilia Cubas a la fruta, ¿verdad? Es algo que surgió hoy ya y que eso va a ir concatenándose con otros elementos que le van a dar la certeza efectiva de que esa fue la denominación en la cual le pusieron a una persona que terminó finalmente tan mal, ¿verdad? Exactamente, doctor. En uno de los mensajes inclusive se podría leer que mencionaban hay que devolver a la fruta o tienen que devolver a la fruta. Sí, hay mucha denominación que se utilizó en el secuestro que utilizaban los secuestradores, ¿verdad? El cual hoy ya surgió aparentemente con una información aislada, pero bueno, les aseguro de que eso va a ir siendo concatenado con otros para darle la respuesta finalmente al Tribunal de Participación Activa, ¿verdad? Mañana también es un día bastante importante, de hecho que este juicio continuaría, mejor dicho, mañana a las 8 y se tendrá la presencia en este caso de la senadora Mirta Buczynski y también del doctor Cubas Grau. Sí, el ingeniero Cubas Grau, sí, el día de mañana está prevista la declaración de ellos y de otros peritos, ¿verdad? En este caso forenses, odontólogos forenses, y otro perito que tiene que comparecer aparte de ellos, ¿verdad? El doctor ya está confirmado que va a ser de forma telemática, eso ya se podría confirmar teniendo en cuenta la edad y también que él mencionaba algunas enfermedades de base. Sí, el ingeniero Raúl Cubas presentó un escrito al tribunal pidiendo que la declaración sea tomada en vía telemática, es decir, por videoconferencia. El tribunal dio lugar a esa petición, por lo tanto se lo va a escuchar a través de esa vía el día de mañana. El doctor Pablo Lemir también va a presentarse mañana. Sí, el día de mañana se presenta también el médico forense que le cupo realizar actividad en ese sentido, realizar autopsia a la víctima y otros elementos con el patólogo de Yasay. Y también Juan Carlos Zárate, que es el odontólogo forense, que es a través de él, digamos, que hay una determinación científica de la identidad del cuerpo de la víctima, debido a que cuando se la encuentra ya el día 16 de febrero del año 2005, digamos, el cuerpo estaba, digamos, prácticamente irreconocible, digamos, físicamente, y se tuvo que recurrir a operaciones de nivel técnico para ese efecto, ¿verdad? Por último, fiscal, la cantidad de testigos que, presenta la fiscalía en este caso. Sí, en un principio se recurrió a más de 150 testigos, o sea, se pretendió tomar los 150 testigos, pero haciendo un análisis y haciendo una depuración de la víctima se desistió hoy día de 92 de ellos y se persistió en 37 o 38 testigos que consideramos suficiente como para probar esos dos extremos, la existencia del hecho y la participación de Oscar Luis Benítez en los mismos. Muchísimas gracias. Por favor. Fiscal Ortúzar, entonces, no sé si tienen alguna otra consulta también, Carlos, Juan. No, bastante completo el reportaje, Ale. Vamos a estar muy pendientes. Arranca de esta manera este juicio ya de los tantos que gira en torno a aquella fatídica historia del secuestro de Cecilia y posteriormente ese macabro hallazgo en la Casa del Terror. Vamos a estar siguiendo de cerca y gracias también al fiscal Ortúzar por este tiempo con nosotros. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Son las 13:16 y repasamos rápidamente los datos actuales del tiempo a esta hora de la siesta en zona metropolitana. Tiempo bastante inestable con una humedad elevadísima del 75%. Tenemos 26 grados de temperatura, el cielo está nublado, la térmica es la misma. Soplan vientos del sureste a 15 kilómetros en la hora en lo que resta de esta jornada. Vamos a tener tiempo inestable todavía, posibles tormentas eléctricas y máximas de hasta 29 grados y mínimas de hasta 21 grados en horas de la noche y madrugada.
A ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta semana según la Dirección de Meteorología. Este miércoles mínima de 21 grados, máxima de 32. Este jueves también tiempo inestable, mínima de 22 grados, máxima de 31 grados. Este viernes mínima de 22, máxima de 29. Y este sábado mínima de 23 y máxima de 31 grados. Vamos a la cotización de monedas, a ver cómo se presentan las principales extranjeras en la jornada de hoy. Pero antes vamos a una alerta vigente para la zona del Chaco. Atención, departamentos de Alto Paraguay y norte de Boquerón. Núcleos dispersos se desarrollan sobre el área de cobertura debido a la inestabilidad. No se descarta que puntualmente generen fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la tarde de hoy. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de vientos moderadas a fuertes. Así que mucha atención en el norte de nuestro territorio. Hasta ahí llegamos con la señal de C9N. Vamos ahora sí a la cotización de monedas. El dólar a la compra 6.850, a la venta 6.950. El euro a la compra 7.000 guaraníes, a la venta 8.000 guaraníes. El peso argentino a la compra 39 guaraníes, a la venta 49. Y el real brasileño a la compra 1.250, a la venta 1.350. Bueno, es momento de hablar de nuestras emociones y esta historia que realmente me indigna, porque es la historia de una niña de apenas 11 años y está embarazada. ¿Qué significa eso? Que fue abusada. Y es una historia que lamentablemente con frecuencia se repite principalmente en el interior, y esto hace referencia también a la gran cantidad de denuncias que tiene el Ministerio de la Secretaría de la Niñez, precisamente, que debe de cuidar, resguardar y proteger a estas criaturas con políticas de Estado que hagan referencia justamente a la prioridad de resguardar la niñez de nuestras criaturas, esa inocencia, en este caso perdida por una niña de apenas 11 años. Bueno, se trata de 11 años la niña que sufrió abusos sexuales sistemáticos, dice el reporte, y finalmente, a consecuencia de estos abusos, quedó embarazada. Ahora tiene 6 meses de gestación. Ella está en la zona del Alto Paraná, concretamente en una ciudad al sur del Alto Paraná, Santa Rita. La denuncia fue hecha por una persona cercana a la víctima y luego de la intervención fiscal, la pequeña fue rescatada y entregada a una tía de Ciudad del Este y está siendo asistida por psicólogos. Los padres son de escasos recursos y tienen problemas de salud, por lo que habrían acudido a una mujer para que los ayude en la casa. Esta última se instaló en el mismo predio, que es un inquilinato, junto a su pareja, y este último aparece como principal sospechoso de los abusos y ahora se encuentra con paradero desconocido. La justicia tiene que ser implacable sobre este hombre que sistemáticamente abusó y como consecuencia de este abuso un embarazo de 6 meses. Apenas tiene 11 años, es una criatura. Y esto que alarma realmente y tiene que ver con esos puntos ciegos, puntos clandestinos, donde habitualmente se siguen cometiendo hechos delictivos y principalmente tiene que ver con el contrabando, el ingreso de mercaderías desde el otro lado de la frontera, Argentina y Brasil, que son de dudoso origen, no pagan los impuestos, atenta contra el fisco, por ende el Estado y el Estado en inversiones públicas, y finalmente a nosotros y principalmente a aquellos de escasos recursos. Y ni qué decir en los puestos laborales, porque también eso hace que las empresas legalmente constituidas, que pagan impuestos y que hay una competencia desleal entre lo que se vende en la calle, sus productos, y ellos en los locales, finalmente termina afectando porque despiden, reducen la cantidad de empleados y hay problemas de puestos laborales. El contrabando, incluso estadísticas señalan que no
mermó durante esta pandemia del coronavirus, ni siquiera con los estrictos controles que hubo y que sigue habiendo acá en Paraguay como también en los países vecinos. Existen, de acuerdo a los especialistas, los investigadores, 20 puntos georreferenciados por donde ingresan los productos al país, a través principalmente del río Paraná, esto en el este. Algunos de los productos que más trae la gente, pollos, no tenés ninguna cadena de frío, ninguna certeza de seguridad que ese pollo no ingrese contaminado y termine afectando tu salud. Embutidos, la misma cosa, huevos también, y otros de procedencia brasileña. Los mismos muchas veces son exhibidos al aire libre frente a los locales del mercado de abasto en la capital del este. Nadie sabe por dónde entra, pero están allí. Para los representantes de los diferentes gremios, habría complicidad de funcionarios, aduaneros, militares de la Marina y también de otras instituciones como Senave y Senaxa, que son los responsables de los controles en frontera. Muchos dicen de que a veces incluso permiten deliberadamente el ingreso de estos productos a cambio de algunas monedas o simplemente hacen la vista gorda, también a cambio de otras monedas. Y esto me alegra porque tiene que ver con nuestra economía a nivel país, porque a pesar de la pandemia, Paraguay se posicionó como uno de los países que mejor exportación de carne tuvo a nivel mundial. El presidente del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal, José Carlos Martín Campercholi, mencionó que se logró un nuevo récord en exportación de carne bovina con más de 271.000 toneladas embarcadas. 9,6% más que en el 2019, cuando fue de 247.000 toneladas. Esto se logra luego de 6 años, cuando en el 2014 se registró el mayor volumen. En valores, los embarques del 2020 ascienden a 1.115 millones de dólares, superando los datos del año anterior en 9% cuando se envió por 1.022 millones de dólares. Buena noticia para la economía a nivel general, y también la posición que tiene Paraguay en los mercados internacionales con su carne premium. Tenemos mucha información para compartir con la gente y sobre todo la comparecencia del ministro Mazzoleni ahí en el Congreso. Habló ampliamente del tema de las vacunas y sobre todo da explicaciones a los parlamentarios que emitieron estas leyes de declaración de interés acerca de los trámites de las vacunas. Exactamente, y los tiempos principalmente porque hay mucha ansiedad por parte de la población y por supuesto también de todas las autoridades. Recursos hay una legislación. Pero ¿qué pasa con Paraguay mientras que el resto del continente ya comenzó a vacunar a su gente? Hacemos una breve pausa. Después de ella hablamos de este tema. No se pierda. Bueno, Carlos, ampliamos esta información que tiene que ver con la comparecencia del ministro Mazzoleni ante el Congreso. Esto para hacer lobby en cuanto a al proceso de traída de las vacunas, ¿no? De importación de las vacunas. Principalmente habló sobre las fechas. ¿Qué es la ansiedad? Y repetimos esto, hay mucha gente que pregunta
Pero en el resto de los países, por lo menos del continente, ya Chile, Argentina, Bolivia. Entonces, ¿qué pasa con Paraguay? Esa es la gran pregunta. Y bueno, respondió también al respecto. Recordemos que hay una ley que permite al Ministerio de Salud la compra directa de estas medicinas que va a buscar proteger a la población en el contagio del coronavirus. El sistema COVAX, que para mitad de año recién se prevé la llegada. Habló de muchos temas y esto decía justamente a la salida del Congreso. Bueno, esa es una prerrogativa de los señores parlamentarios, pero desde ya hemos tenido una discusión muy enriquecedora, donde hemos elevado un informe de la situación de por qué es necesario este proyecto de ley. Va a ser debatido mañana en el segundo punto del orden del día por los senadores y la semana que viene por los diputados. Entonces, creo que hemos entendido todos realmente que son circunstancias extraordinarias y que, bueno, una herramienta como esta es necesaria para poder proseguir con la... ¿Qué es necesario precisamente, ministro? Bueno, porque los acuerdos y los contratos que se proponen a partir de las compañías farmacéuticas con las cuales estamos negociando por fuera del mecanismo COVAX, establecen ciertos criterios que son propios de los contratos internacionales de empresas privadas, ¿verdad? Y entonces hay ciertas cuestiones en el ordenamiento jurídico que hoy no nos facultan para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces es por ello que estamos hoy aquí en el Parlamento para solicitar esa herramienta. La indemnidad patrimonial es un requisito que piden los mismos laboratorios, y si es que esto se llega a aprobar y se incluye como cláusula, ¿es el Estado paraguayo el que va a asumir esa responsabilidad en caso de que haya algún tipo de efecto adverso a estas vacunas? Sí, a ambas cosas, así mismo. Ministro, escuchaba la preocupación de algunos legisladores con relación a la manera en que está redactada la ley. ¿Eventualmente ¿consideran ustedes incluir algunos de los articulados que solicitaron los legisladores también? Por supuesto, o sea, eso ya es prerrogativa de ellas, el perfeccionar la ley en sí. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es, digamos, que generalmente estas herramientas hay que hacerlas lo más prácticas, lo más versátiles posibles, porque muchas veces si se reglamentan en demasía, muchas veces generan más obstáculos que beneficios en el proceso de lo que estamos buscando, ¿verdad? Así que seguramente vamos a arrimar un poco algunos insumos que fueron solicitados por varios parlamentarios hoy, y en base a eso estoy seguro que vamos a tener el mejor producto. Una vez que se tenga esta herramienta, sí. ¿Para cuándo se tendría la vacuna o se podría tener ya la vacuna? Bueno, eso estamos en pleno proceso de negociación, tienen algunas cuestiones de confidencialidad, pero nuestra meta es siempre que sea dentro del primer trimestre. Eso es lo que buscamos. Sí. Para el Ministerio, ¿qué costo tendría negociar con las empresas privadas? Bueno, esa es muy importante la pregunta. En primer lugar, tenemos que aclararle a la ciudadanía que Paraguay no va a salir del mecanismo COVAX. Lo que va a hacer es sumar, en todo caso, vacunas por fuera del mecanismo COVAX y va a aumentar su cobertura. El mecanismo COVAX tiene varias ventajas. Además de un portafolio amplio de varias vacunas de las cuales se puede escoger, también tiene la ventaja de la negociación porque son más de 180 países, entonces se compra a escala y los acuerdos son muy beneficiosos en términos de precio. Por otro lado, también el mecanismo COVAX tiene justamente por objetivo apoyar principalmente a los países en vía de desarrollo. Entonces, también ahí hay un esfuerzo de mecanismo al costo. Cuando se hacen compras por fuera del mecanismo COVAX, entonces no se cuentan con esas ventajas. Entonces, las negociaciones son las mejores posibles, pero no tienen esas ventajas. Entonces hay que comprender que habitualmente los costos son superiores por fuera del mecanismo COVAX. Hablando del tema de la indemnización, ¿podría explicar mejor, ministro, lo de la indemnización? ¿Qué tantos riesgos existen? Bueno, todos estos estudios clínicos de las vacunas nos muestran varias que están adelantadas y que han mostrado un perfil de efectos adversos muy bajo y aceptable, ¿verdad? Y por eso ya tienen aprobación varias de ellas por entes reguladores a nivel mundial,
de alta vigilancia. No obstante, también hay que recordar que estamos en la parte preliminar de la tercera fase, o sea, ni siquiera está culminada la tercera fase. Entonces, todavía hay que seguir monitoreando las vacunas e incluso después de su venta y aplicación existe lo que se conoce como cuarta fase, que es una vigilancia sostenida que hace la Dirección de Vigilancia Sanitaria en el Paraguay. Entonces, se pueden dar efectos adversos, pero el perfil hasta ahora es muy aceptable de todas las vacunas y nosotros vamos a estar negociando solamente con aquellas vacunas que tienen ya evidencia científica de que son seguras. ¿Cómo se lleva a detectar? Bueno, mayormente lo que hay son efectos adversos muy leves, por ejemplo, enrojecimiento en la piel, dolor en la aplicación, febrícula, que suelen durar apenas 24 horas, ¿verdad? Eso es normal. Y también yo quiero señalar a la ciudadanía que tiene que estar muy atenta a las versiones oficiales respecto a esto y también tienen que entender que cuando un país publica estos efectos adversos, en realidad habla muy bien de ese país, porque quiere decir que hay transparencia y está mostrando lo que ocurre. Incluso ustedes, si tienen chicos o alguno de ustedes se vacuna contra alguna vacuna, fiebre amarilla, influenza, muchos de ustedes van a tener de repente síntomas transitorios muy similares a lo que están reportando aquí, ¿verdad? Así que las vacunas son seguras y tienen incluso criterios más estrictos que los medicamentos, por ejemplo. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno o cómo debería proceder entonces? Claro, en primer lugar, el Estado paraguayo se tiene que hacer cargo de los efectos adversos graves, ¿verdad? Como lo vamos a normalmente. Y aquellas vacunas que vengan, digamos, por aquí van a estar vigiladas constantemente por la Dirección de Vigilancia Sanitaria. ¿Cuál es el presupuesto que ustedes tienen para la compra de vacunas, ministro? Bueno, si bien eso puede expandirse, por un lado tenemos lo que está asegurado para el mecanismo COVAX, que ya hemos adelantado cerca de 7 millones de dólares y hay otros 40 millones de dólares reservados, y hay otro fondo de Hacienda en base a un fondo relacionado con catástrofes y epidemias que orilla los 90 millones de dólares. ¿Alcanza para toda la población? Sí, si bien es cierto que nosotros estamos orientando la estrategia al 20% en realidad más, ya conseguimos el 30% con COVAX, todo lo que compremos por encima va a aumentar el porcentaje de cobertura. Pero lo que es esencial cubrir es el 20% porque ahí ya están englobados los trabajadores esenciales, las personas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cómo se van a trabajar? ¿Cuál va a ser el control con las empresas privadas que traigan las vacunas? Sí, los habituales. Las empresas privadas que traigan vacunas van a tener que generar un registro sanitario. Así que eso es innegable. Y también tienen que generar un plan de contingencia en caso de efectos adversos graves. O sea, lo mismo de siempre. ¿Perdón? ¿Ya están gestionando los trámites para el registro en Dinavisa? ¿Alguna farmacéutica? Mira, hasta ahora no han entregado los documentos, pero supongo que seguramente lo harán en el futuro próximo, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos. El ministerio en sí va a tener la mayor, va a otorgar las mayores facilidades, no va a poner ningún obstáculo para las empresas privadas. Eso sí, y quiero ser muy claro en esto, al inicio siempre va a haber que respetar el Plan Nacional de Introducción de la Vacuna. En otras palabras, vacunar por priorización. En el traslado no se respeta el tema de la conservación de la vacuna, eso podría tener efectos adversos. En ese caso, por ejemplo, ¿quién asumiría responsabilidad? Sí, no, eso en el proceso mismo ya es controlado, tiene algunos criterios dispositivos que aseguran que en todo momento se mantuvo la temperatura, hay una cadena logística que es protegida. En eso habitualmente, seguramente, dependiendo de quién se haga cargo de ese transporte, ya sea el Estado paraguayo o la compañía, porque las negociaciones pueden ser de uno u otro modo, entonces las responsabilidades van a quedar bien establecidas en el contrato. ¿Cómo se va a atascar, digamos, esa campaña, no sé si maliciosa, que existe respecto a la vacuna que puede matar incluso? ¿Cómo se va a atacar esa situación? Bueno, vamos a hacer una gran campaña comunicacional, pero quiero adelantarle a la gente y recordarle a todo el mundo que hoy el mundo disfruta de haber erradicado enfermedades muy graves que han causado más estrago que esta que estamos hoy viviendo. El tema de la viruela, el tema de la poliomielitis, solo para citar algunos, ¿verdad? Entonces las vacunas son realmente el método más efectivo de poder enfrentar este tipo de enfermedades y son muy seguras
y tienen estándares más altos que los medicamentos para ser aprobados. Ministro, ¿cómo puede ser que el sector privado ya adelante, ya en marzo vamos a tener vacuna y el Estado no pueda tener esa capacidad de anunciar? Bueno, nosotros somos muy responsables, no queremos generar una expectativa. ¿El sector privado entonces es irresponsable? No, me refiero, yo no me puedo hacer cargo de lo que diga el sector privado, porque ellos tienen que hacerse cargo. Es posible, ellos deben tener su información para ello. Yo lo que puedo hacerme cargo es lo que dice el Estado paraguayo, y en ese sentido nosotros no queremos generar ninguna falsa expectativa. Pero como he dicho también, al minuto que tengamos cerrado algo, lo vamos a socializar. Las vacunas que lleguen a través del mecanismo COVAX, por ejemplo, van a ser gratuitas para la gente, y los que lleguen a través del sector privado sí van a tener un costo. Todas las vacunas que sean suministradas por el Ministerio de Salud Pública van a ser gratuitas, sin excepción, por mecanismo COVAX o por fuera del COVAX. Los del sector privado van a tener un costo, pero el precio va a ser fijado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Ya se avanzó en ese tema de la regulación? ¿Cómo se va a controlar? Respecto al sector privado. Exacto. Bueno, lo que pasa es que tienen que presentar primero su documentación, tienen que presentar una propuesta, digamos, de precio, establecer un poco su estructura de costo, y en base a eso el Ministerio de Salud Pública fija un precio, ¿no? Señores ministros, que temen también de que... Una de las personas que se van a vacunar, porque en 2009 pasó con el tema de la fiebre amarilla, que se fue mucha gente y nunca se supo, o no hay un registro bien exacto de quiénes se vacunaron y quiénes no. ¿Cómo va a proceder entonces el Ministerio de Salud? Se está trabajando, ultimando los detalles de eso. Vamos a utilizar seguramente, combinar varios bancos de datos que tenemos que son típicos de eso. Hay un problema en el país que tiene que ver también con la ubicación real de las personas. Eso frecuentemente lo tenemos en el terreno cuando procedemos a la vacunación. Entonces se está trabajando en eso. Ministro, por ejemplo, la gente de FEPRINCO decía ayer de que es muy probable que el sector privado de vuelta tenga primero la vacuna, entonces la gente va a tener que pagar primero, apurándose ya a poder inmunizarse, ya que el gobierno está tardando mucho y el efecto de eso también en la economía. Sí, la gente puede estar tranquila. En primer lugar, o sea, yo no veo como algo malo eso, aunque tengo que decirle a la gente que las compañías han declarado en varias ocasiones que se van a priorizar siempre a los estados por encima de las compañías privadas. Ahora, si ellas tienen acceso, nosotros no tenemos ningún problema. Lo que quiero dejar muy claro también es que el Plan Nacional se va a respetar, ¿verdad? El Plan Nacional de Priorización de Vacunación. No se puede dar que un particular sin factores de riesgo sea vacunado antes que un personal de blanco que está trabajando, por ejemplo. Así que eso pueden tener la certeza plena. Llegado el caso, lo importante es que lleguen las vacunas y las vacunas seguras y eficaces. Si se da que lleguen a través del sector privado, conversaremos con ellos y seguramente vamos a llegar a algún acuerdo, pero se va a respetar ese plan. ¿Las aplicaciones van a ser obligatorias, ministro, o van a ser optativas? No, la vacunación va a ser voluntaria. Eso tiene que ver con muchas cuestiones técnicas y con la situación extraordinaria de desarrollo de las vacunas. Ministro, es lo mismo decir efecto adverso que efectos secundarios. Por ejemplo, hay importante también aclarar ciertos conceptos, sí. Ver un poco también la cantidad, o sea, qué porcentaje se considera, digamos, pertinente dentro de un estudio. Claro, en rigor, digamos, son distintos, pero para la mayoría de los ciudadanos es común. Muchas veces hay ciertas cosas que nosotros esperamos que ocurran en un determinado porcentaje pequeño, como por ejemplo que tengamos un poquito de fiebre, que nos duela un poquito en el lugar de la aplicación, que haya un enrojecimiento, y lo esperamos hasta cierto porcentaje. Después hay cosas raras que se pueden dar, y bueno, entonces ahí está un poco la sutileza de la diferencia. Pero lo importante que la gente tiene que saber es que todas estas vacunas que están más avanzadas, que ya todos ustedes conocen y la población también, tienen un nivel de efectos adversos que es realmente muy bajo y muy aceptable, ¿no? Hay que tener en cuenta el confinamiento en Inglaterra nuevamente. Perdón. Es a tener en cuenta el confinamiento total en Inglaterra. ¿Puede eso llegar acá? ¿Cómo estamos? Bueno, es un problema realmente muy grande y nos tiene que llamar a la reflexión el hecho de que los países desarrollados estén en este momento en una etapa de confinamiento que incluso se están prolongando. Y creo que tiene que ser un toque de atención para todos nosotros, ¿verdad? Estamos un poco anestesiados, parece, a esta altura por un tiempo tan largo de estar lidiando con esta pandemia. Lo hemos hecho como nación bastante bien. Lamentablemente yo creo que en la última semana o dos hemos visto realmente muchos comportamientos temerarios, muchas cuestiones difíciles. Pero también yo quiero resaltar
que hay muchísima gente que sigue apostando a la disciplina, que sigue cuidándose y cuidándonos a todos. Y esa gente también está haciendo una diferencia y está logrando de alguna manera que la velocidad de propagación no sea tan catastrófica. Pero no podemos abusar de esto. Nosotros no tenemos un sistema de salud del nivel de estos países europeos que hoy están cerrando y confinándose. Así que creo que ese es un mensaje que tenemos que tomar todos también. Y yo lamentablemente tengo que decir que este mes de enero tenemos que realmente estar todos preparados. Vamos a tener un mes de enero muy difícil. Después de un breve respiro tuvimos en estos días una gran cantidad de casos que creemos que es expresión de la Navidad. Probablemente la semana que viene vamos a tener el reflejo de lo que fue Año Nuevo y así sucesivamente, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad de transmitirle a la gente que tenemos que seguir aferrados a estas medidas, que realmente hacen una diferencia y nos han permitido absorber de manera inédita, casi diría, la cantidad de casos que tenemos. ¿La normalización de actividad dependerá de cuando llegue la vacuna, si se han aplicado o no? Es uno de los factores, ¿verdad? Ciertamente puede ayudar, pero no. Yo creo que hay muchas cuestiones que vamos a tener que tener sin tomar decisiones, trabajar. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Es muy importante también esto. Hay que sacarse del imaginario que cambiamos de año y esto termina, o que empezamos la vacunación y termina. No, nos va a tomar todo el año probablemente llegar a nuestra población de riesgo. Y no solamente a Paraguay, a todos los países del mundo. El mundo entero no va a poder vacunar toda su gente, así que tenemos que seguir cuidándonos. El mensaje, ministro, es para la ciudadanía, no tener miedo de la vacuna que viene. Efectivamente, no tener miedo, a seguir cuidándonos. Hay que mantener este estilo de vida que tenemos. Podemos seguir trabajando, podemos seguir esparciéndonos, pero tenemos que hacerlo de manera segura, tenemos que hacerlo de manera seria. El virus está en todas partes, entonces tenemos que asumir siempre que está cerca. Muchas gracias. Entonces mañana se trata este proyecto de ley con las modificaciones. Correcto, tengo entendido que es el segundo punto del orden del día y aprovecho tu pregunta para reiterar mi agradecimiento a los señores parlamentarios. Ministro, ¿por qué desea usted que es importante que sea aprobada la propuesta legislativa que se va a tratar mañana? Porque es una herramienta que nos va a permitir negociar en igualdad de condiciones a otros países las vacunas por fuera del mecanismo COVAX. Es tiempo de hablar nuevamente de esta confusión que se generó con el caso del pago de PTU ante este mensaje que fue enviado a los beneficiarios en donde les alertaba que ayer era el último día para usar este beneficio. Nuevamente el Ministerio de Hacienda aclara que el uso se extiende por 30 días. Escuchemos lo que pasó sobre este caso. Tremenda confusión generó entre los beneficiarios del programa PTU haber recibido este tipo de mensajes en sus celulares, donde les señalaban que solo tenían tiempo hasta las 20 horas para hacer uso del subsidio de 500.000 guaraníes. Esto derivó en la concurrencia masiva hasta los supermercados y otros comercios para hacer las compras. Sin embargo, varios tropezaron con el remanido inconveniente de la falta de sistemas o que en realidad no tenían aún acreditado el monto de subsidio. Y entonces a toda la velocidad le tenía que llevarle a mi hija en el hogar y a toda la velocidad tenía que venir otra vez. Y última hora, hasta las 8 me dice, pero no me suele pasar a mí esas cosas. ¿Te sorprendió? Sí. Pero ahora ya sabes que se extiende por 30 días. Ah, no, ahora sé, pero yo no supe eso. Dicen que fue un error de comunicación, por eso es que la gente llega a todo. Ah, ya. ¿Tú tuviste que ser todo apurado? Sí, todo apurado. Ya va a ir paiteo, pues. Sí. Ay, Dios mío. Mi pareja también me apuró todo, mandate ya, rápido, pronto, ya me dijo. La cena avisamos a Alejandro. A las 2 horas de a ver, ya ni mua ya, a ver ya, las 8 a ver ya, te ya culo está un ule. En el pensaba yo ya upanos y que guayan de la gente a madre. Prácticamente jugar la pueblo. Ni en Bojorío la pueblo. ¿Es que ya pagamos la compra de la tuya? No, primero que no hay sistema, dije no. El primer problema es que le llegó el mensaje que hasta las 8. Sí, hasta las 8. Por eso no venimos hoy, porque yo la semana pasada cuando me llegó en miércoles, yo le pregunté a la cajera si hasta cuándo pues yo tengo mi billetera y me dijo,
30 días puede tener por vos, te digo. Y no hice toda mi compra, hice a la mitad nomás y dejé a la mitad para esta semana. Sí. Y ahora no salió con el tema que nos anda del sistema. Ya tenía todo preparado tu carrito. Sí, todo, ya ahí está, todo en el piso está la cosa de ellos. Ante la confusión generalizada y la aglomeración de los beneficiarios en los comercios, las operadoras telefónicas se debieron remitir otros mensajes aclarando que no regía la limitación señalada en principio y que se mantenía el mismo mecanismo de uso, es decir, 30 días. La propia viceministra de Economía tuvo que salir a aclarar que desde Hacienda no remitieron los mensajes, que más bien se produjo un error de las empresas procesadoras en el envío de los avisos que motivó semejante confusión entre los beneficiarios del subsidio y que estos tenían tiempo de un mes para realizar por lo menos alguna transacción con el dinero transferido. Desde el día 1 de haber recibido el mensaje, ellos tienen 30 días para hacer uso del beneficio, ¿sí? En el caso del programa Putivo 2.0. En el caso de los artistas, ellos tienen 15 días para usar el subsidio a partir del día 1 de haber recibido el mensaje de texto. Entonces, para aclarar, hoy recibo yo un mensaje en donde se me informa de que recibí el beneficio, el subsidio en la billetera, tengo 30 días para usar. Ese es el único plazo que tiene el Ministerio de Hacienda. Como decía hace rato, reitero, hubo un error al parecer en el envío de los mensajes, que ya se está aclarando, están enviando de vuelta unos mensajes para aclarar a los beneficiarios respecto a este incidente. La persona puede administrar de la mejor manera que considere. Lo único que nosotros pedimos es tener al menos un movimiento en los 30 días. Es decir, vos podés tener, pasados los 30 días, podés mantener un saldo en tu cuenta. Reitero, solamente pedimos que se use al menos una vez en ese plazo de 30 días. Está habilitada la línea 021-729-4242 para la atención de consultas y reclamos. Hasta el momento se han realizado 683.000 acreditaciones y si por alguna razón no se pudo concretar el envío a través de la billetera electrónica, las acreditaciones restantes se harán desde la próxima semana bajo la modalidad de tarjeta cédula, informaron desde el Ministerio de Hacienda. Son las 14:01 de esta siesta de martes. Repasamos los datos del tiempo a esta hora de la siesta. Tenemos un calor húmedo sofocante. 28 grados la temperatura, el cielo está nublado. 27 grados 6 es la térmica, la humedad es del 67%, soplan vientos del sureste a 15 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada, tiempo inestable todavía, máximas de hasta 29 grados y mínimas de hasta 21 en horas de la noche y madrugada. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta semana según la Dirección de Meteorología. Tiempo inestable todos los días, desde el miércoles hasta el sábado por lo menos, con máximas de hasta 32 grados y mínimas de hasta 21 grados. Bueno, vamos a hablar de esto que saltó ayer con una publicación de un diario sumamente prestigioso de los Estados Unidos y habla acerca de un escándalo que rodea al presidente interino, por lo menos nosotros como nación lo reconocemos, Juan Guaidó, de Venezuela, y el ejecutivo paraguayo. Según lo reveló esta investigación de The Washington Post, que encontró cómo el comisionado presidencial para la gestión de activos del gobierno interino estaría al frente de una trama
de supuesta corrupción. Según el periódico, esos actos de corrupción en el gobierno de Guaidó están relacionados con el manejo irregular de activos del país. Petropar le adeuda 290 millones de dólares a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, por provisiones entre el 2008 y el 2009. De forma secreta, según este matutino, Paraguay y Venezuela habrían llegado a un acuerdo altamente beneficioso, según Juan Ernesto Villamayor, quien sin embargo dijo que el pago era impracticable porque el gobierno de Guaidó no está reconocido. El abogado negociador trabaja, dice justamente la investigación también que hace referencia al entorno cercano del presidente de la República. Él señalaba esta mañana en esta conferencia de prensa de que fueron conversaciones, pero que veía poco probable que se ejecute la quita del 50%, y el escándalo surgió cuando un abogado argentino supuestamente cobraría más de 20 millones de dólares como comisión por la redacción y por este acuerdo entre Paraguay y Venezuela. Decía él, imposible porque el que maneja hoy precisamente estos recursos naturales en Venezuela es Nicolás Maduro. Pero bueno, esta fue la explicación dada hoy por Juan Ernesto Villamayor, quien es citado literalmente en esta publicación del Washington Post. Con esta carta a la vista, me piden una audiencia para el señor Troconis. La audiencia se lleva adelante el día 11 de noviembre del año 2019 a las 10:30 de la mañana acá en Palacio de Gobierno. Asisten a esa reunión el señor Troconis, el señor Vidal, abogado de PDVSA, y he participado yo. Habíamos recibido un borrador de un proyecto de convenio que establece en primer lugar que todos los gastos causídicos que correspondan al trabajo de los profesionales serían íntegramente pagados por PDVSA. Que los intereses que el Estado paraguayo desconoce no se contemplan en el acuerdo, de modo tal que el Estado paraguayo no debe pagar intereses. Y además se propone una quita del 50% del capital de la deuda, que en ese momento giraba en torno a 265 millones de dólares. Es decir, el Estado paraguayo tendría que pagar algo más de 130 millones de dólares para dar por concluido el distracto con PDVSA, entre Petropar y PDVSA. Esa es la base de la propuesta. ¿Cuál fue la dificultad que se presentó? En derecho existe algo que se llama personería jurídica. Es decir, uno tiene que acreditar cuál es el rol que cumple. Y esa acreditación, en la situación particular que lamentablemente vive hoy la hermana República de Venezuela, se constituye en un obstáculo insalvable. Nosotros no podemos, buenamente aceptando incluso los términos que son por demás beneficiosos de la oferta, no podemos garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria, porque existe un diferendo entre la autoridad del presidente Guaidó y el ejercicio territorial de Maduro. Y esa es una situación de hecho, no es algo que podamos superar, con lo que la propuesta que anteriormente se había remitido a Procuraduría, a Petropar, a Hacienda, quedaba en aguas de borraja ante la imposibilidad de garantizar este tema. Esto fue presentación, debut y despedida. Nunca más se tocó este tema y quedó como una charla con un obstáculo insalvable. Mientras ese problema no se resuelva, no se puede avanzar
en materializar ningún tipo de acuerdo. Porque hay una discusión de cuánto le tiene que pagar al abogado. Una discusión entre el señor Hernández y el señor Troconis. Nosotros no tenemos nada que ver porque el abogado le pagan ellos. Entonces, si a ellos les parece que pagan mucho o que pagan poco o que pagan bien o que pagan mal, es un problema que tienen que discutir ellos. Por favor, yo les ruego que me permitan exonerarme a mí de una discusión interna del gobierno venezolano. No tengo por qué participar de eso. No es nuestra responsabilidad. Bueno, esta es la explicación dada por el secretario de la Presidencia de la República acerca de este escándalo que, repetimos y reiteramos, surgió desde una publicación de The Washington Post del jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, citado justamente en esta publicación donde habla de una trama, porque la intención real es de este entorno, que aparentemente Guaidó no lo sabía, está negociando en el exterior, justamente con recursos naturales de Venezuela, a costa obviamente del gobierno actual manejado por Nicolás Maduro, principalmente con aquellos países que reconocen al jefe del Parlamento de mayoría opositor, Guaidó. Bueno, esta situación obviamente despertó la alerta porque el comisionista, un abogado argentino, vinculado a la familia del presidente, creo que fue o es abogado del tío del presidente de la República, saltó la cifra de $26 millones como comisión para este trato que iba él negociar entre Paraguay y Venezuela. Y esto alertó al entorno cercano de Guaidó, quien, bueno, finalmente, que decía supuestamente que fue Paraguay el que pidió esta negociación de las quitas y de poder negociar ese dinero que debe el gobierno a PDVSA. Pero hablamos con Hugo Estigarribia, él es abogado constitucionalista. Le preguntamos acerca de esto y de qué manera y qué visión tenía al respecto sobre lo que acaba de acontecer y también con otros hechos que vinculan con supuestos casos de corrupción y que salpican al gobierno actual. Esto nos decía el abogado Hugo Estigarribia. Politólogo norteamericano de Washington con esta publicación. Y a partir de ahí todo el escándalo que se suscitó, ¿verdad? Yo creo que acá no caben medias tintas y Villamayor se debe ir y el gobierno debe aclarar porque dejando de lado mi amistad de años con Juan Ernesto, que la mantengo, y el aprecio personal que le tengo, con objetividad, creo que ya falta credibilidad en su gestión. Ya estuvo el caso Messer, donde se le involucró también a una amiga de él, también el caso de los $7 millones del acuerdo extrajudicial de Escocia, muy cercano a él, fue parte de su estudio jurídico, una persona que obraba en coordinación con él, ¿verdad? El único que no supo. Y en este caso, ¿verdad? Entonces yo creo que acá se impone, si no la destitución, la renuncia, el alejamiento de él y la puesta a disposición del Ministerio Público. Este es un acuerdo secreto que se estaba manejando. ¿Por qué no se manejó a través de la Cancillería Nacional? ¿Por qué no se informó si se buscaba una quita, si se buscaba pagar la mitad? Y también la publicación del POS es muy clara, el susto del equipo de Guaidó de la cantidad de dinero que tenía que desembolsar, y también la aparición de un abogado que me dicen es cercano en parentesco al actual presidente de la República del Paraguay. O sea que él une con flecha de pillos y peajeros. Se da incluso con vinculación a alto poder que podrían ameritar un análisis de juicio político, ¿verdad? Sería una muestra del presidente de la República el hecho de tomar la determinación de destituir a Villamayor, doctor Estigarribia. Claro que sí, quien caiga, que tanto proclamó que nunca aplicó porque le han renunciado funcionarios y después hemos visto grandes fiestas que han hecho algunos de ellos con restricciones a su libertad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nunca aplicó, Marito, caiga quien caiga. Una oportunidad, o bien el funcionario tiene que entender que así como su discípulo, su segundo en el estudio jurídico, que el procurador renunció, también tiene que saber, hay momentos en los cuales hay que saber retirarse e ir a defender, si hay algo que defender, la dignidad, la presunción de inocencia que tiene en los estrados judiciales. El Ministerio Público debe actuar de oficio. La Cancillería no dijo ningún todavía hasta ahora, y yo creo que el canciller también debe dar explicaciones y conocía, y la Procuraduría también
debe dar información si la Procuraduría participó. No importa que el anterior titular ya no esté, ¿verdad? Hoy la Procuraduría como institución debe decir si participó de estas negociaciones y en qué carácter, en qué condiciones, qué se estaba negociando, porque una vez más la pela lo que estos funcionarios no revelaron, como en Petropar. Y en Petropar también debe irse el actual titular, Lichi, que fue el que pidió a Hacienda que se haga el pago. No puede decir no sé, me dijeron de Procuraduría, nomás tiene un equipo jurídico en Petropar, así que hay que hacer rodar cabeza, o si no, ya hay que analizar seriamente el juicio político del presidente de la República por estos hechos de corrupción cotidianos que solo gracias a la prensa de investigación nacional e internacional nos enteramos. Quiere decir que no hay confianza ya en la gestión del gobierno. Ahora, doctor, hoy Villamayor hablaba en Palacio de Gobierno de que de alguna manera no se llegó a hablar de estos preacuerdos, porque el Washington Post habla de 2 documentos, 2 precontratos, más o menos, que ya estaban, porque no se llegó a un acuerdo, porque era simplemente una charla. Pero evidentemente esto seguía su curso, o sea, se estaba hablando, se estaba negociando. Efectivamente, el problema es que ante hechos como este, la mera sospecha ya motiva la destitución o renuncia al funcionario. Renuncio o se le destituye y después aclararse en los estamentos pertinentes. Hay que recordar que el Washington Post fue el que reveló el Watergate, el escándalo de Richard Nixon, en su momento, que motivó la renuncia de Richard Nixon antes de ser destituido por juicio político. O sea, la mera sospecha es ya causa suficiente para que un funcionario se aleje. No puede seguir el señor Mario Eduardo Benítez con esta política de que el funcionario cuando quiera renunciar, cuando se quiera ir, o como Lichi, que se escondió hace una semana, que anda escondido 5 días, anda escondido de la prensa hasta que apareció ahora y dijo yo no tengo nada que ver. No, señor. Acá corresponden destituciones o renuncias y puesta a disposición, y la Fiscalía que haga algo, y la Cancillería que conteste algo, la Procuraduría que diga si estuvo involucrado o no en estas gestiones, en la gestión anterior, o los documentos que tenga. O sea, vamos a manejarnos institucionalmente, pues si no nos manejamos institucionalmente, todo está mal. Y este blindaje que hay entre HC y Marito también ya huele a podrido y ya inunda la casa, la calle España, ¿verdad? Así que una vez por todas, o Marito toma decisiones, o los funcionarios implicados o sospechados se van, o probablemente ya se hable de juicio político, yo creo, porque ya es insostenible estos hechos de presuntos acuerdos secretos con pagos abultados a abogados de sospechosa vinculación. Lo mismo en el caso de los 7 millones de dólares de Petropar. Ahora este abogado que aparece dice, según dijo Villamayor, abogado de PDVSA, que casualidad justo en un cierto parentesco dicen que, ¿verdad? Entonces yo creo que acá no caben las medias tintas. O se procede como se procedió aquella vez que tuvo que renunciar al canciller y director de Itaipú, embajador en Brasil, todo eso, o probablemente esto llegue ya a afectar la pérdida de poder. Y yo creo que también aquellos que le están blindando a Marito van a tener que empezar a analizar que se vayan, porque también no hay que olvidar que quedó impune en aquella ocasión el vicepresidente con el caso José, lo que pasó con eso, ¿verdad? Entonces, si se va uno, se van 2. O se echa al funcionario inferior o se analiza la salida del gobierno. Esas son las alternativas que hay, porque realmente no podemos ya seguir tolerando esto, un ambiente de pandemia, la gente está con restricciones a su vida, a su libertad, a su derecho de reunión, de manifestación, de aglomeración, de vida, y nos enteramos de hechos hacia el lado que serían de presuntos pillos y peajeros. Entonces, no cabe la media tinta acá. Doctor, ahora hoy también Juan Ernesto Villamayor decía de que era improbable que se llegara a un acuerdo porque no se define el tema del conflicto entre Maduro y Guaidó, el reconocimiento, pero en el 2019, cuando Guaidó visitó Paraguay, el gobierno lo reconocía como legítimo presidente de Venezuela. Hoy las cosas cambian cuando salta este escándalo. Es así mismo, la política exterior del gobierno de Mario Eduardo Benítez se alineó a la de Colombia, a la de Estados Unidos. Fueron los presidentes más solidarios
con Guaidó, incluso fue a la frontera con Venezuela, aquella vez que iba a haber un festival y que se iba a entrar a Venezuela, ¿verdad? Entonces yo creo que Marito puso toda su ficha en eso y tuvo su resultado en la política exterior con Trump, porque Trump lo recibió como si fuera un presidente de un país, el que 8 en la Casa Blanca y le dio un espaldarazo, ¿verdad? Un poco de oxígeno le mandó también acá a su hija o su esposa, no recuerdo, y le mandó a Mike Pompeo, nada más y nada menos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le dio su fruto a Marito y esta negociación probablemente se marca en esa relación buena que trazó con Guaidó, que si se hacía en forma transparente, si se informaba a los medios de que había una negociación para que la deuda con PDVSA sea reducida, probablemente no estaríamos hablando hoy nosotros de esto, ¿verdad? Pero acá se hizo un pacto secreto que revela un periódico de gran prestigio norteamericano e internacional, ¿verdad? Repito, que fue uno de los que develó el Watergate, el que motivó la caída de Richard Nixon, tiene mucha credibilidad, y ahora salen a explicar. O sea, la explicación es, como se dice en derecho, ex post facto, después del hecho. Y en la autoridad pública no puede andar explicando lo que hace en secreto. Hay muchas cosas que obviamente se pueden hacer en secreto, como por ejemplo la Fuerza de Tarea Conjunta y sus actividades para tratar de atrapar a secuestradores o liberar a secuestrados, ¿verdad? Pero no es el caso este. La Cancillería, que existe como un lindo edificio que está ahí sobre la calle Palma. ¿Para qué está? ¿Para qué está la Procuraduría con un lindo edificio en el Mariscal López si no intervino esto? Entonces todo eso se tiene que explicar y se tiene que poner a disposición de la Fiscalía, no solamente destituir o renunciar, sino investigación ya de la Fiscalía de estos hechos, que la Fiscalía va contra los activistas sociales como Esther Roa y otros, pero no con los casos grandes como Metro Hugo, esto, aquello, ¿verdad? Incluso está cuestionada la Fiscalía también en el caso de González Jara. Entonces, acá hay mucha tela por cortar, mucho por trabajar, pero sobre todo el gobierno debe dar una demostración, a ver si Marito cumple su promesa, caiga quien caiga, o si no, probablemente le toca el caer. Doctor, finalmente, para cerrar esto, en el caso de Itaipú también se abrió una investigación que no llevó a nada, el escándalo de las negociaciones con el tema de Itaipú. En este caso amerita una investigación por más que no se haya llegado a un acuerdo, por más que no se cerró ese acuerdo en el tema PDVSA. Claro que amerita. Tenemos el antecedente del caso Salim Busarqui como ministro de Obras Públicas que firmó acuerdo en Italia y fue incluso imputado y fue objeto de proceso penal sin que se haya concretado eso. Ese es un antecedente inmediato que fue denunciado por Jiménez Gaona cuando fue ministro de Obras Públicas contra Salim Busarqui. Fue imputado Salim Busarqui y finalmente fue sobreseído. Tuvo un proceso judicial, claro que amerita, aunque no se concrete. Puede ser un intento de defraudación del Estado paraguayo. Estas cosas no meritan investigación judicial. En un país medianamente serio, hoy la Fiscalía tendría que estar actuando, allanando oficinas, pidiendo informes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que hablar de Paraguay como una república bananera que no es objeto de la gran inversión privada. Es una excepción esta inversión que se hace en la planta de celulosa con los zapallos extranjeros, ¿verdad? Es una excepción porque la seguridad jurídica de Paraguay es inexistente. Por eso el inversor extranjero se rige por los tratados bilaterales de inversión que hay entre países para tratar de sustraerse a la jurisdicción local de los tribunales, ¿verdad? Una barbaridad es esto. Esto requiere energía, decisión rápida y acción rápida de las instituciones. Y sobre todo el presidente de la República y si hay que preparar maleta como consecuencia de lo que se actúa en secreto y hay que irse. Un hombre público debe tener la valentía de irse y defenderse como corresponde. Así que espero que esto suceda o si no, habrán otras consecuencias, yo creo, aunque parezca que estamos los primeros días de enero y la gente está en otra cosa, que no se fíen. La ciudadanía hoy a través de las redes, a través de la comunicación, la tecnología, la información, está muy informada y hay mucha indignación en las calles, en la dirigencia política. Yo he tenido contacto con algunos dirigentes también del Partido Colorado, ¿verdad? Intermedios e inferiores, y hay mucha indignación. Están podridos de que el nombre del Partido Colorado sea vinculado a la sede de corrupción igual que Colorado, por favor. Entonces es momento de cortar esto. Así que se tomen las decisiones que corresponden y si no, que caiga quien caiga, desde el más arriba o desde el más abajo.
Expectativa en el sector de la educación por el anuncio del inicio de clases para el 2 de marzo próximos. Por su parte, el sector docente exige que se supere el problema de la conectividad para las clases virtuales. Ya está marcada la fecha oficial. El 11 de febrero deben iniciar las actividades administrativas y las clases iniciarán el 2 de marzo. El anuncio fue realizado por el viceministro Robert Cano, que agregó que los docentes que no estén en condiciones de impartir clases presenciales deberán comunicar su estado de salud o nivel de riesgo para impartir clases virtuales. Serán considerados docentes nacionales. Los padres que decidan enviar o no a sus hijos deberán asentar su decisión en un registro web del Ministerio. Se aplicarán los criterios de presencialidad conocidos como grupos burbuja y a distancia, según la realidad de cada institución educativa. La OTEP considera que se deben definir los criterios de aplicación. En algunas zonas, la conectividad deja mucho que desear y genera problemas para la comunidad educativa. Si no tenemos asegurada la conectividad, ninguna educación virtual puede desarrollarse. Disposición de los elementos tecnológicos adecuados, tanto para el educando como para el educador. Y 3, que tengamos la formación, la preparación de los docentes para ese campo que, por cierto, se ha relegado bastante para el Magisterio Nacional, aún el Ministerio disponiendo de recursos financieros para el efecto. Así que estamos esperando esas determinaciones para que se pueda desarrollar en base a lo que se planifique y que podamos tener un mejor resultado, primero un mejor desenvolvimiento en el presente año y, por cierto, al final del año un mejor resultado en educación. No se debería de transferir toda la responsabilidad a la autorización de la familia para que el niño, la niña, los educandos vuelvan a la institución educativa. Si el Estado garantiza a que salud pública funcione, salud pública debe ser la que certifique por medio de, ciertamente, de la consulta y el diagnóstico de parte de los padres para que ese niño, esa niña vaya a estar en la institución educativa, o sea, que no tengan los inconvenientes de salud constatados por la entidad correspondiente y que la entidad receptora de niños y niñas en tiempos educativos, la escuela, los colegios, garanticen por medio de la bioseguridad, por los elementos de bioseguridad, a fin de que podamos, tanto educadores, educando y padres de familia, a tener la seguridad de que nuestros niños, de nuestros hijos, nuestros estudiantes van a contar con esas disposiciones, con esos elementos. El sistema mixto será implementado en todas las escuelas. Cada institución debe contar con una comisión especial conformada por autoridades para garantizar las medidas sanitarias para los alumnos. Bueno, vamos a hablar de la ANDE porque ya terminó estas regalías, estos meses donde la Administración Nacional de Electricidad, ante la pandemia, ante la situación económica complicada, no cobró a sus usuarios y liberó del pago a algunos que tenían justamente y que eran acreedores o beneficiarios de la ley de emergencia, pero esa historia terminó. Desde la ANDE informaron que ya están realizando los cortes a más de 120.000 clientes que tienen más de 5 facturas atrasadas. El nivel de morosidad en la estatal aumentó al 30% desde el arranque de la pandemia ya a mediados de marzo. Desde el mes de diciembre se volvieron a realizar los cortes de energía por falta de pago. La consulta que le queríamos hacer con respecto a estos clientes que tengan facturas acumuladas, ¿a partir de cuántas facturas acumuladas ya representa el corte del servicio? ¿Cómo se está manejando? Bueno, es importante mencionar un poquitito, ¿verdad?, que el índice de morosidad de la ANDE ha ido creciendo en estos últimos tiempos, ¿verdad?, principalmente en el periodo de la pandemia, pasando de un porcentaje que orillaba los 14% al 30%, situación que fue creciendo de manera importante, principalmente en el periodo de los meses de marzo a
al mes de septiembre, ¿verdad? También en ese periodo se fueron aplicadas las exoneraciones. Posteriormente la ANDE fue dando ciertas flexibilidades para el pago de las facturas respectivas, ¿verdad? En el mes de octubre habíamos realizado el fraccionamiento automático de las deudas, beneficiando a un poco más de 900.000 usuarios con un importe financiado en 18 meses sin intereses de $90 millones aproximadamente. Y en este mes de diciembre hemos cerrado con la promoción Plan 2012, que consiste en un plan de financiación sin intereses, ¿verdad? Básicamente todo ello fueron las facilidades que ha brindado la institución. No obstante, en nuestra cartera morosa sigue siendo de manera importante. En este mes de enero estamos reiniciando las actividades en este caso, de corte por falta de pago. En una primera priorización son incluidos aquellos suministros con facturas, con la cantidad de facturas mayor a 5 facturas pendientes de pago, que totalizan aproximadamente 120.000 clientes que entran en esta primera órbita de priorización, y en este caso para las órdenes de suspensión por impago. Ingeniero, ahora, ¿qué opción tiene la persona que ya ahora se está enterando y dice, sí, yo tengo 5 facturas vencidas, de hecho no fue un buen año el año anterior para nadie prácticamente, y hay gente que, digamos, está sufriendo económicamente? ¿Qué opciones hay para estas personas para que no lleguen a cortarle el suministro? Sí, como estuve mencionando, la ANDE siempre ha brindado las flexibilidades para los pagos respectivos, ya sea a través de la financiación, a través de pagos al contado, ¿verdad? Y en ese sentido, esas flexibilidades para la financiación de las deudas para aquellos usuarios que no puedan abonar la totalidad siguen vigentes. Sí. Existen diferentes alternativas para el cual también los clientes pueden acercarse a través, en cualquiera de las bocas de atención al cliente que tenemos habilitado, y también en el transcurso de hoy y mañana estaremos lanzando la promoción, en este caso para la financiación a través de la web o la app, que son procesados también en el día de manera a facilitar, digamos, esa gestión de pago para aquellos clientes que eventualmente tengan más de 5 facturas pendientes. Ahora, ingeniero, de estos 120.000 usuarios que están con esta situación, por decirlo así, ¿pertenecen la mayoría aquí al departamento central o qué puntos del país? Sí, esa distribución normalmente es proporcional a la cantidad de clientes que tenemos distribuidos a nivel país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante señalar que la mayor cantidad de usuarios que tenemos registrados en el departamento central también están en las regiones del este, ¿verdad? Alto Paraná, Itapúa, Caguazú y San Pedro del Ecobanillú, que son los principales puntos de concentración de clientes en la institución. Lógicamente, esa distribución proporcional también se mantiene en estos 120.000 clientes que están con más de 5 facturas pendientes, y bueno, a quienes le pedimos también que se acerquen, ¿verdad? Lógicamente, la ejecución de las órdenes de trabajo asociadas a los cortes por impago implica el movimiento de toda la unidad operativa de cuadrillas, programación, etcétera, que tienen que ser controlados y lógicamente verificados previamente. Situación, digamos, que no nos da la capacidad de ejecutarla toda de una hora, pero se irán procesando. Entonces a los clientes nuestros, ¿verdad? En este caso les informamos que siempre tenemos disponibles las flexibilidades para los pagos, ¿verdad? De financiación o pago al contado, en este caso de las deudas acumuladas. Ingeniero, ¿el proceso va a ser sí o sí presencial? ¿La gente tiene que ir hasta la ANDE? ¿Va a haber algún método que se pueda realizar online? ¿Cuáles son las facilidades en ese sentido también? Sí, nosotros desde el mes de noviembre hemos lanzado la promoción Plan 2012 a través del fraccionamiento electrónico. En este caso, en el transcurso de esta tarde o mañana temprano estaríamos habilitando también la promoción Plan 2512, ¿verdad? En este caso con intereses, también a través de la web y la app institucional, donde los clientes también se hace el catastro, digamos, previamente del cliente que sea el titular, y posteriormente tienen la opción de seleccionar las posibilidades de financiación que más le favorezca dentro de ese marco de promoción, ¿verdad? Entonces también son flexibilidades
que estamos brindando a los clientes, ¿verdad? Con el objeto de evitar también que se acerquen, en este caso, a las bocas de atención al cliente de la institución. Ingeniero, estos 120.000 clientes, ¿de un universo de cuántos son? Para entender el porcentaje de la gente que está adeudando tanto. Sí, nosotros en ANDE actualmente estamos contando un total de 1.650.000 clientes aproximadamente, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos, pero ese es el universo. Y estos 120.000 clientes representan menos del 10% en términos de cantidad de clientes, pero en términos de facturación representa aproximadamente el 60 al 70% del índice de facturación. O sea, son los clientes que mayor consumo registran, es decir, viviendas importantes, locales comerciales que no se han cerrado, hoteles, en este caso, y lugares de turismo que también han registrado su actividad. Y bueno, en este caso son los que representan ese monto importante que están adeudando y que lógicamente impacta en la morosidad de la institución. Ahora, ingeniero, y mirando históricamente el pago, el consumo de la ANDE, etcétera, normalmente se mantiene un margen del menos de 10% de la gente que está adeudando por alguna razón, ¿o es algo realmente anormal, podemos decir? O sea, no es cotidiano. No, lógicamente el índice de morosidad de la institución siempre se ha encontrado en torno a valores del 13 al 16%. En este caso, dado la situación de la pandemia, también toda la situación coyuntural por la cual hemos atravesado en el año 2020 ha hecho que muchos clientes hayan dejado de abonar sus facturas. Muchos de ellos también, hay que recordar un poquitito que en promedio, ¿verdad? Desde el mes de abril a septiembre, en promedio, ¿verdad? El 80% de los clientes han sido beneficiados con la exoneración del consumo de energía eléctrica. Y en este caso los clientes no beneficiados son los que han quedado con ciertas deudas, ¿verdad? Y que lógicamente han dejado facturas acumuladas, 5, 6, 7 facturas. No obstante, es importante recalcar que existen las flexibilidades para el pago, ¿verdad? Lo que nosotros pretendemos es que esos clientes se acerquen, o en todo caso hagan las solicitudes a través de los canales que estamos habilitando para el efecto, con el objeto de que puedan llegar a un acuerdo, en este caso de financiación de sus deudas correspondientes. Carlos, hablamos nuevamente de inseguridad para contarles lo que ocurría en un comercio de la ciudad de Yaguarón, en donde los propios clientes fueron víctimas también de un asalto. Ahí están las imágenes justamente. Estos delincuentes tomaron como rehén a Oscar Rojas, quien es el administrador de esta estación de servicios, y se llevaron el millonario botín de 200 millones de guaraníes. Hasta ahora los delincuentes siguen prófugos. ¿Manejaban todo ellos la información, a tu parecer? Sí, a mi parecer manejaban todo, porque una persona ajena a la estación no te va a actuar con tanta seguridad, sí o sí ha de manejar información del lugar de trabajo. Así el horario a la cual yo salí de mi casa, todo eso ellos tenían en conocimiento. ¿Resultó alguien herido? Por suerte, ninguno de los que trabajamos acá resultamos heridos. Una vez que agarraron todo el dinero, ellos se van directamente. Una vez que ellos tomaron el dinero, se fugaron sin mediar palabras, se fugaron automáticamente, directamente. Pero un vehículo, ese vehículo en el cual vinieron, nos está escoltando. Se dio la vuelta, ese vehículo le siguió a mi vehículo, ¿verdad? En donde ellos estaban, ¿verdad? Y se fueron más o menos a 1 kilómetro de la estación a abandonar mi vehículo e hicieron el transbordo correspondiente. Y se fugaron con ese vehículo, con ese... ¿Hay algún dato ya acerca de esta persona? Todavía nada. Todavía nada.
la gente de criminalística está al tanto de esto. Yo todavía no... ¿Está asegurado el dinero? Asegurado, no. Para mí que tiene asegurado. ¿Primera vez que te pasa? Es la primera vez que me pasa todo esto en toda mi trayectoria laboral. Bueno, terrible este caso de inseguridad. Vamos hasta la zona de Pedro Juan Caballero para hablarles también de otro operativo policial que tiene que ver con la investigación de casos de sicariato. Durante un allanamiento en esta ciudad fueron detenidos 2 peligrosos supuestos sicarios del PCC de nacionalidad brasileña. Además, durante la intervención incautaron una importante cantidad de marihuana. Otro tipo de droga. Así pueden apreciar ahí. Los detenidos fueron identificados como Manuel Víctor de Oliveira Neto, de 21 años, con orden de captura en Brasil, y Francisco José Teixeira Vieira, de 34 años, del poder de quienes se incautó una pistola calibre 9 milímetros, cuya serie está borrada y será enviada para peritaje a través del sistema IBIS. También fueron detenidos Lucas Honorio de Lima y Ada Leticia Agüero, quien es cónyuge de este último. La pareja cayó en varias contradicciones, por lo que será investigada. Coordinamos con el fiscal Zorrilla. Teníamos la información de que acá estaban miembros del PCC, específicamente 2 fugados de la casa de Misiones, que era la información que se tenía. Se hizo el trabajo de inteligencia y decidimos allanar hoy. Agarramos a 2 ciudadanos brasileños que se jactaron de ser de una facción criminal en el Brasil. Uno de ellos dice que tiene captura en el Brasil, que se llama Víctor José de Oliveira Neto, y el otro es Francisco José Teixeira Vieira. Estos datos, según ellos, todavía no podemos confirmar que es su identidad, que solamente vamos a corroborar con la policía del Brasil. ¿Se trataría de sicarios estas personas por sus características? Por sus características, por su forma de vivir, y tenía un arma de fuego con el número de serie borrado. También se pudo encontrar drogas en una de las viviendas, aparte donde ellos también estaban para su consumo. Sí, en los 2 lugares. Donde ellos vivían era para consumo por la cantidad y por la pipa, calculamos que era para consumo. Pero en este lugar ya calculamos que es para tráfico por la cantidad que hay, ¿verdad? En total fueron allanadas 3 viviendas. En una de ellas se encontraron los 97 kilos 400 gramos de marihuana, además de 2 camionetas, una con chapa brasileña y otra con chapa paraguaya, que aparentemente permitía desplazarse a los criminales sin llamar la atención. Otro tipo de droga. Así pueden apreciar ahí. Vamos hasta el departamento de Itapú en esta ocasión para contarles acerca de los casos de COVID. Nuevamente se cobra víctimas fatales en este departamento. Hablamos de 3 nuevas muertes por COVID en menos de 24 horas y un aumento de los casos como resultado de los festejos por Navidad. Las camas de terapia intensiva están totalmente ocupadas y aún falta la evaluación de los festejos de fin de año. Autoridades sanitarias del departamento de Itapúa confirmaron 3 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas en el hospital respiratorio de la ciudad de Encarnación. Se trata de la víctima número 70 de esta enfermedad a nivel local y se habla de un masivo aumento de casos de COVID que sería después de las fiestas de Navidad. Estamos teniendo unos primeros días ya difíciles en lo que es dentro del hospital respiratorio. Ya desde el pasado viernes por la tarde las camas de terapia ya fueron ocupadas en su totalidad. Empezamos a usar las unidades de reanimación, ¿verdad? Que tenemos cuatro unidades con 4 respiradores donde también le estamos atendiendo a los pacientes críticos. Es así entonces que a la fecha tenemos 14 pacientes intubados ya acá en lo que es el hospital respiratorio, ¿verdad? Entonces eso hace que alertemos a la comunidad que por favor se cuiden. De igual manera hay aún
espacio en lo que es la sala de internados de clínica médica. Y estamos viendo ya eventualmente para poder rehabilitar nuevamente lo que es el bloque modular con personal del ministerio. Entonces eso entre el día de hoy o mañana estaríamos ya nuevamente rehabilitando ese lugar que fácilmente albergaría a 8 pacientes con cuadro respiratorio. Hubieron 3 decesos en las últimas horas. Ayer por la tardecita, como a las 18 horas, entre las 18 y 17, tuvimos 2 pacientes, uno de ellos en la unidad de terapia intensiva, un paciente que estuvo 8 días internados con nosotros, hipertenso, diabético, con una obesidad mórbida, y un paciente que estaba en sala de reanimación hace 4 días, intubado también. Entonces esos fueron los 2 decesos, y luego ya cerca de la medianoche tenemos un paciente con una descompensación diabética, también con COVID, con un cuadro respiratorio asociado, que primeramente acudió al hospital regional y de ahí fue trasladado acá a nuestro centro como a las 3:20 aproximadamente. Entonces con eso sumamos 3 casos en las últimas 24 horas de fallecimiento y totalizamos ya prácticamente 70 casos de fallecidos a nivel de Itapúa. Los casos irían aumentando aún más teniendo en cuenta de que falta la evaluación después de la fiesta de Año Nuevo. La situación es preocupante teniendo en cuenta de que las camas de la unidad de terapia intensiva desde el último viernes están ocupadas en su totalidad. Bueno, acá, mientras no llegue la vacuna de cualquiera de estas empresas, la mejor manera de cuidarnos y de inmunizarnos es el uso obligatorio de tapabocas, el distanciamiento físico y el lavado permanente de las manos. Mientras tanto, no hay otra solución. Hay que cuidarse y cuidarnos entre todos, porque tuvimos ya los ejemplos de Navidad, ahora Año Nuevo, y en un par de días más vamos a ver el resultado de esa inconsciencia colectiva de los festejos desmedidos que van a afectar directamente los números a nivel país. Y recordemos, el mayor número de contagios se da en entornos sociales, con mucha relajación, así que a no bajar la guardia. Son las 14:57, estamos cerrando primera edición, Carlos. Y como siempre nos vamos con buena música. Nos vemos mañana. Chao, chao.